Hola, Listo. saludos a todos. Hoy estamos con el profe José Checho Parada, entrenador nacional de fútbol. Ahorita terminamos de hacer el curso pro a nivel nacional. Ha estado con Portuguesa. Checho, me amplía más tu hoja de vida ahí para compartirla con todos los que nos están escuchando. Hola, un gusto para todos. Profe, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que como bien usted sabe, para mí es una de las personas las cuales admiro mucho en el fútbol venezolano, por su trayectoria y por su capacidad para poder impartir todos los conocimientos que usted hace día a día con todas esas clínicas deportivas en todos los campos del fútbol venezolano. Bueno, no, dirigí Portuguesa Fútbol Club 2019-2020, posteriormente fui con Carabobo Fútbol Club. Y bueno, el año pasado estuve con la gente del Cúcuta Deportivo. Coño. Bien, José, en esta experiencia de fútbol, nosotros siempre hablamos porque este canal es para eso, para hablarle a los entrenadores de nuestros comienzos, de nuestra percepción del fútbol, de que no es fácil, de que es un trabajo de día a día y que a ti también te ha tocado ese camino de dificultad. ¿Dónde te iniciaste cuando empezaste con esta parte del fútbol, categorías juveniles en Caracas o en qué parte de Venezuela? En Caracas inicio mi carrera como director técnico de la mano del profe Lenín Bastidas. Y ahora, en 2011, 2010, el profe Lenín tenía acuerdo al Deportivo La Guaira. Y bueno, me dieron la oportunidad de empezar con ellos ahí en las categorías menores. Previamente a eso también había, obviamente, como todo entrenador, debe pasar su etapa formativa, sus 6, sus 8, sus 10, en el Colegio de la Salle de la Colina. Y bueno, a partir de ahí en adelante, a Dios gracias, estuve ligado al fútbol profesional en las categorías bases. Primero el Deportivo La Guaira, como te comenté con el profe Lenín. Posteriormente, en el 2014, llegué al Portuguesa Fútbol Club, liderando un proyecto que era 6 años, del 2014-2020, de la mano del doctor Generoso Mazoca. Y bueno, después de ahí ya, obviamente, ya se catapultó mi carrera al profesionalismo. Claro. Yo valoro mucho ese trabajo que hiciste con Portuguesa porque de verdad que le diste un cambio significativo en el juego. Y uno mide mucho a los entrenadores en cuanto a la forma de los estilos que toman los equipos, porque yo digo que ahí es donde está realmente la mano del director técnico. Y, y de ese cambio, Checho, de formación, ¿cómo llegas a construir una metodología de trabajo? Pues fíjate, el cambio obviamente es abrupto porque venimos de un proceso formativo de muchos años, pero en el Portuguesa Fútbol Club no se me dificultó tanto porque fíjate que en la plantilla del primer equipo tenía 13, 14 jugadores que había llevado desde el proceso del 2014. Entonces ya veníamos ya como que con una seguidilla de trabajos y de años y metodologías que el cual se vio reflejado en el primer equipo. Nuestro equipo era un equipo que alineaba 7, 8 jugadores canteranos y bueno, por eso considero que se me facilitó mucho la transición de la etapa formativa a la etapa profesional, porque ya los jugadores sabían cómo trabajaba, la metodología, la disciplina. ¿Sabes? Soy un entrenador muy, muy disciplinado y bueno, prepondero siempre esa parte por encima de cualquier otra cualidad deportiva del jugador. Pero tú estás dando la clave en una cuestión que nosotros muchas veces aceleramos, que son procesos. El proceso y lo otro es conocer una plantilla. Sí, tiene razón. El proceso es muy importante. Lastimosamente estamos en una sociedad resultadista, en una sociedad a la cual los procesos no se respetan y en el fútbol venezolano mucho más. El mejor reflejo de que los procesos son exitosos, el profe José María Mor con su Metropolitano, 4 años en la institución y fíjate que se ve reflejado ya en títulos de estrella. Obviamente aquí no se respeta eso. El deber ser es que los grandes dueños de los clubes lo hagan, pero bueno, ya es decisión de cada quien. Claro. Y lo otro, lo importante también es uno que se pueda construir como entrenador en base a esos procesos. Por supuesto, yo siempre he dicho que la etapa formativa es lo más importante para el entrenador porque te permite cometer esos errores que obviamente también lo vas a tener en primera edición, pero con menos regularidad. Por eso es que los entrenadores, pienso yo que cuando se retiran de jugador, tienen que cumplir su etapa, o incluso los entrenadores que no fueron jugadores, tienen que cumplir su etapa formativa de sus Claro. 6, sus 8, sus 10 y cumplir unos 8, 10 años en categoría formativa para que obviamente vayan obteniendo esa experiencia previa para que cuando lleguen al profesionalismo no cometan la misma cantidad de errores. Claro.
Checho, y esa experiencia en Cúcuta, ¿cómo la viste? Excelente, fueron dos periodos, el 2017, de la mano del profe Flavio Robato. Fuimos ahí asistentes de campo en el primer equipo, director técnico de la sub-17. Y bueno, de verdad que fue una experiencia bastante positiva. Fue interrumpida por una cuestión personal que tuve en Venezuela, pero dejé las puertas abiertas y bueno, en este año que terminó, tuve la dicha de ser llamado por el doctor José Augusto Caena para liderar el proceso de la categoría sub-20 y de verdad que fue bastante fructífero, de verdad que un proceso que se vio reflejado en los resultados en la inmediatez, porque si te pones a ver, el Cúcuta Deportivo en febrero del año pasado no existía y a final de año estaba jugando una final del torneo sub-20, entonces me parece que Claro. fue un proceso bastante fructífero y bueno, de verdad que agradecido por la oportunidad que se me tendió en su momento. Yo creo que ahí uno cuando sale, por ejemplo, a mí que me tocó estar en Colombia, bueno, millonario, y vivir, uno empieza a vivir esas diferenciaciones que hay entre los procesos no es comparar como tal, ¿no? Sino es vivirlo, porque uno vive en esto del fútbol, escenarios, situaciones, hinchada, forma cultural de un país. Y bueno, Cúcuta, pues cuando íbamos nosotros a jugar allá, impresionante la hinchada, cómo viven el fútbol en esa zona. Y creo que eso también se ha reflejado como a San Cristóbal también, ¿no? Ese tipo de energía que se vive en el fútbol actual, pues. Sí, claro, fíjate que no es casualidad que ambas hinchadas sean una de las más grandes de cada país. Cúcuta Deportivo considero que después del Atlético Nacional y Millonarios, es la tercera hinchada más grande del fútbol colombiano y también lo ves reflejado también en el Deportivo Táchira con su afición fiel. Obviamente el fútbol colombiano considero que lleva un poquitico de ventaja sobre el venezolano por obvias razones. La cantidad de años jugados es simple. O sea, yo siempre allá caía en temas de conversaciones de que el fútbol venezolano, obviamente, más bien ha crecido muchísimo para la cantidad de años que tenemos. Nuestro club más longevo es el Estudiante de Mérida, creo que tiene 50, 51 años. Claro. Y portugueses. Eh, Portuguesa también. Y fíjate que el Cúcuta Deportivo va a cumplir el próximo año 100 años. Entonces la diferencia son el doble. O sea, Claro, claro, claro. llevan 50 años de ventaja entrenando, jugando. Entonces, para la cantidad de años no debería ser tampoco la diferencia y considero que nosotros en un corto plazo de la buena mano de buenos formadores, de buenos procesos, se puede cortar mucho la brecha entre el fútbol colombiano y el fútbol venezolano porque tenemos con qué. Considero que los entrenadores de acá somos muy buen formados, somos muy bien documentados y de verdad que, bueno, espero que se vea reflejado en los próximos resultados a nivel nacional e internacional. No, y que es muy bueno que tenga ese concepto del formador venezolano. Yo también tengo el mismo concepto de nuestros formadores, de nuestros entrenadores, porque creo que, bueno, me toca recorrer todo el país y veo que hay gente un espíritu extraordinario de seguir aportando al fútbol nacional. Sí, te lo digo de primera mano, el entrenador venezolano es un entrenador muy apasionado, muy constante, quiere cambiar, quiere ser ese medio transformador del fútbol como tal. Nos preparamos mucho, somos entrenadores muy curiosos, somos entrenadores que estamos en constante capacitación a nivel nacional como a nivel internacional. Y considero que temprano que tarde, como reza el proverbio, la gota de agua rompe la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. El entrenador venezolano es constante en su formación y temprano que tarde va a dar resultados a nivel futbolístico. Checho, ¿qué le recomienda a ese entrenador de formación? Que se forme, que sea inconforme, que sea un inconforme de la formación, que si considera que está capacitado, realmente el ser humano es así, cuando considera que está haciendo algo bien, está dando el 70-80%, que se equivoque, que se siga formando, que sea constante, que sea una persona muy dada para escuchar, porque ese también es otro de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial, no digo que a nivel Claro. venezolano, sino a nivel mundial, que el ser humano le cuesta mucho escuchar. A mí soy de las personas que cuando estaba en mi etapa formativa me gustaba mucho escuchar a personas que tuviesen mucho más experiencia, así sea buena o mala, pero al final las experiencias suman. Que sean unas personas que indaguen, que indaguen y que no sean conformes con la información que les llega a su mano. Claro, porque yo creo que ahorita el fútbol moderno nos está exigiendo a los entrenadores, formadores, eh, como una escala mucho más alta en la que nosotros podíamos estar en un proceso, porque tenemos que ser gerentes, tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser
fisioterapeutas, tenemos que ser analistas de juego, tenemos que ser planificadores, tenemos que tener conceptos de juego, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar analizando, tenemos que manejar redes sociales. Bueno, impresionante lo que hoy en día tenemos que ir aprendiendo como entrenador. Entonces, qué bueno que tú en eso, en ese proceso de formación eh, apoyes ese tipo de características que tiene que tomar el entrenador. Por supuesto, es que el fútbol tiende a evolucionar como todo en la vida. Y considero que el manejo mucho de las emociones. Ayer estaba leyendo algo con respecto a Rashford, el delantero del Manchester United, y él comentaba que incluso su actualidad viene del manejo de las emociones, que incluso él contrató un coach para evolucionar en esa parte porque no consideraba que estaba bien. Nosotros los entrenadores de fútbol ahorita no podemos ser solamente entrenadores de fútbol, porque si te pones a ver, cuando toca partido miércoles, domingo, miércoles, no nos da chance de entrenar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gestionadores de grupo o gestores de grupo como tal. Tenemos que saber manejar mucho las emociones, tenemos que hacer mucho capacitaciones con lenguaje corporal, eh, oratoria, hacerle llegar al jugador y que crean la idea, convencerlos de que esa idea va a llegar a un propósito que a ambas partes le va a beneficiar. Y bueno, como siempre lo he dicho, capacitarse a lo máximo en todas las áreas que complementan al fútbol como tal. Claro, ¿no? Y tú dices algo importante que es gestionar grupos, porque no solamente el jugador, también nuestro cuerpo técnico. O sea, escuchar al preparador físico, escuchar al asistente técnico, al fisio, al utilero, escucharlos a todos, porque en ese camino que nosotros iniciamos desde la pretemporada hasta el último proceso donde estemos con el equipo, pues cada semana tiene una dinámica extraordinaria que mucha gente no la observa a la distancia, pero nosotros llegamos a cada partido con un caudal de trabajo, de información extraordinario. Claro, es súper importante, por eso es que he dicho que el tener un buen cuerpo técnico adaptado, un cuerpo técnico capacitado es vital para para el, para la meta final, como lo es figurar. Obviamente todos los entrenadores empezamos un torneo queriendo ser campeón, pero obviamente para poder aspirar a eso, tenemos que estar rodeados de gente que sea igual o más capacitada que uno. Eso es lo más importante, darle voz y voto a nuestros asistentes, a nuestros preparadores físicos, incluso a los utileros, porque como bien sabes, es mejor 8 ojos que vean que dos. Obviamente Claro. la opinión de 4 personas es mucho más importante que la de uno solo. Entonces nosotros los entrenadores no tenemos la verdad absoluta, sino que tenemos que estar apoyados bajo un cuerpo técnico que sea altamente capacitado. Mira, Checho, hay ahorita, bueno, en el mundo del fútbol hay información que nos está a nosotros aportando para ir creciendo en esto, ¿no? Creo que estamos aprendiendo a ser más específicos en relación al juego. ¿Cómo ves todo esto con el tema de la precisión táctica, del microciclo estructurado de Seirulo, de los aportes que nos están dando en la forma filosófica del juego? Cada metodología yo considero que tiene su virtud. Obviamente yo soy un entrenador que me gusta mucho apoyarme en agarrar cada cosa de cada metodología de entrenamiento. Considero que sí, que como se entrena se juega. Soy de las personas que piensa que como tú entrenas, si tú entrenas una situación, obviamente es muy probablemente que te vaya a salir dentro del partido. Obviamente las situaciones que se trabajan de manera descontextualizada no considero que vayan a aportar para el fútbol como tal. Considero que se tiene que entrenar distintas situaciones para que el jugador tenga distintas experiencias para poder resolver la situación dentro del campo de juego. Obviamente está, como usted mismo lo dice, la periodización táctica, la metodología integral, la analítica y muchas metodologías como tal de entrenamiento, pero siempre y cuando esa metodología vaya basada en resolver situaciones, en que el jugador tome decisiones, considero que son las más importantes para poder lograr un final feliz. Claro. Yo siempre que voy a los talleres, los seminarios y que me toca hacer charla con los entrenadores, yo digo que entre más específicos nosotros seamos, creo que le estamos dando mayor contribución a la formación del jugador. Entonces, porque, ¿qué pasa? Muchas veces, no en todo, pero muchas veces uno observa entrenamientos descontextualizados en procesos formativos, niños de 12 años corriendo 25 minutos alrededor de la cancha, haciendo 10 minutos de flexibilidad. Entonces yo con muchos entrenadores les digo, no, pero tienen que entrar directo, al entrar en cancha tienen que entrar directamente con un objetivo ya situacional. Tiene usted toda la razón. Fíjate que eso es lo que yo he visto muchas veces acá, por ejemplo en Caracas.
entrenadores que todavía a estas alturas, con tanta información que existe en YouTube, en todas las redes sociales, seguimos todavía entrenadores dándole vueltas a la cancha, y yo considero que esos entrenamientos descontextualizados no tienen nada que ver, porque como bien dice, si uno quisiera realmente tener un jugador que tenga una capacidad aeróbica alta y consideran que dar vueltas al campo es fundamental para lograr eso, pues traeríamos atletas de fondo, obviamente. Claro. Entonces, son cosas que no deberían estar atadas en la etapa formativa y tampoco en la etapa profesional. Siempre tiene que ser con pelotas, desde la entrada en calor, trabajando bajo conceptos técnicos, obviamente físicos, obviamente como tal, pero considero que sí, que esos entrenamientos descontextualizados deberían obviamente erradicarse del fútbol, respetando que las metodologías de entrenamientos de cada quien. Claro, y hoy entra un tema que, bueno, la neurociencia también forma parte del fútbol, y hoy no hablan de unos entrenamientos cognitivos, que tenemos que nosotros, no solamente era lo físico, lo técnico o lo táctico como tal, sino que ahora tenemos que hacer comprender al jugador el porqué de una tarea. Sí, correcto. Esos entrenamientos de neurociencia son muy válidos hoy en día en esta sociedad, obviamente teniendo las herramientas necesarias para poder lograr ese objetivo que traza esa parte del fútbol como tal. Considero que es muy importante porque trabaja mucho la concentración, y fíjate que un jugador que pierda la concentración 2, 3 segundos, ahí puede ser determinante para decidir un partido como tal, positivamente o negativamente. Entonces es muy importante el trabajo de la neurociencia actualmente en el fútbol mundial. Claro, porque muchas veces nosotros, yo le digo a los entrenadores, no, pero es que no es llevarlo hasta allá, hasta verlo como algo confuso, no, porque una situación, por ejemplo, de un 4 contra 4, con 4 apoyos, un trabajo normalmente de un rondo situacional, no es el hecho de que esté en ese cuadrado haciendo pase y recuperando, sino simplemente tiene que tratar de que esa generación de juego que se esté realizando tenga otros componentes que le ayuden al jugador para entender el por qué recupera, dónde, cómo, el tiempo de trabajo. Y tú has dicho algo muy importante, el nivel de concentración. Fíjate que ya los tiempos no son tan largos, sino son cortos y específicos para permitir que el jugador haga mucha frecuencia de repeticiones, pero con un nivel de concentración óptimo parecido al partido. Es correcto, obviamente toda tarea, tanto del espacio reducido como ronda, debe tener una consigna y los por qué. Y como bien lo aprendimos en el curso que terminamos hace poco, darle al jugador la oportunidad de que él opine y que él considere que el porqué de la tarea, no nosotros todo el tiempo darle las herramientas y las respuestas a todas las preguntas, porque si no se volvería algo monótono y el jugador no Claro. tendría esa capacidad de resolver una respuesta, sea equivocada o sea correcta, y pues obviamente condicionaríamos mucho la toma de decisión del jugador. Pienso que al jugador hay que darle un poquitico más de autonomía para poder responder y para poder darle cualquier tarea dentro del campo de juego. Claro, yo creo que eso que acaba de decir es muy importante en el sentido de nosotros poderle permitir al jugador realizar mejores tomas de decisiones. Y que lo que pasa es que tenemos que comprender que en esas mejores tomas de decisiones él se va a equivocar. Y eso se da mucho más en los procesos formativos. Claro, por supuesto, porque en la toma de decisiones erradas, pues obviamente uno va teniendo, como quien dice, me acuerdo del profe Osorio, con respecto a la memoria operativa, vas adquiriendo esa experiencia previa de que si tomaste esta decisión 3, 4 veces y fue errada, pues obviamente ya una cuarta vez vas a querer tomar la correcta. Obviamente no vas a meterte por este lado donde fue 3 previamente incorrectas o la toma de decisión incorrecta, y ya vas a, obviamente a su vez vas a tomar una decisión con más probabilidades de que sea correcta como tal. Entonces al jugador hay que darle mucha libertad para que tome decisiones, por eso hay que hacerle muchos ejercicios en la mayor parte del entrenamiento en que esa sea su principal función, tomar decisiones, porque mientras a mayor toma de decisión tenga, pues obviamente mayor resolución dentro del partido tendrá. No, y esto que estás hablando es clave porque muchas veces un jugador voy a hacer énfasis mucho en el proceso formativo también, de 12 a 14 años, va a jugar el domingo y de repente juega ese partido, falla 2 goles o das 8 pases mal, etcétera, pero ¿cuántas veces entrenó para mejorar eso? ¿O cuántas veces le dimos nosotros herramientas para mejorar eso? Sí, correcto. Tú no puedes como entrenador criticar o no apoyar algo que no trabajaste. Si tú en toda la semana no trabajaste toma de decisiones y el día del partido tus jugadores obviamente tomaron malas decisiones, no tienes el aval para poder corregir eso, porque obviamente si tus entrenamientos no están basados en eso, en toma de decisiones no puedes agarrar y corregir al jugador como tal. Claro, claro.
No, eso es muy importante porque siempre nosotros como entrenadores tenemos que también ser autocríticos en esa reflexión que hacemos en la semana, en el día a día. ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos trabajando? Yo siempre le digo a los profesores de los procesos formativos, le digo, tienen que estar evaluándose constantemente y escuchando a sus entrenadores cuál es la calidad de trabajo que le están dando al nivel de sesión de entrenamiento, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo regular. Hay otro aspecto que yo les doy a ellos también que les digo, usted tiene que trabajar en función de las informaciones recogidas por partido, así sea sus 14, sus 17, tiene que hacer llegar a su casa, hacer una planilla, bueno, tenemos momentos ofensivos tal, momentos defensivos esto y transiciones tal. Mejoramos en esto, fallamos en esto, para la semana tratar de trabajar aspectos que no ha desarrollado. Por supuesto, en eso estoy de acuerdo que entrenador en la etapa formativa como profesional, obviamente mucho más en la etapa formativa, debe tomar nota con respecto a todas esas cosas que hay que corregir durante la semana post partido, porque obviamente ahí es donde entra un papel muy importante para mí en mi manera de trabajar, los trabajos complementarios. Si yo tengo un jugador que en la parte formativa, un defensa central, tiene un mal control orientado y durante el partido perdió 3 4 pelotas por eso, pues obviamente durante toda la semana yo trabajaré, haré énfasis en eso, en que ese jugador tenga un control orientado, obviamente, post entrenamiento 10 12 minutos, para que tenga un buen control orientado. Por eso es muy importante uno anotar todas esas falencias que uno ve durante el partido, para durante toda esa semana ir trabajándolas periódicamente. Claro, claro. Checho, ¿cómo te ha servido a ti el fútbol para tu desarrollo de vida? Muchísimo. El fútbol me permitió a mí conocer obviamente muchas ciudades, me permitió a mí expandir mi mente, incluso obviamente me insta a capacitarme constantemente y en la capacitación constante está el crecimiento como persona, el crecimiento obviamente como director técnico y el cualmente yo estoy siempre agradecido con todas aquellas personas que me han tendido la mano para poder evolucionar tanto como entrenador como persona y me permite hoy en día el fútbol ser feliz y considero que es mi máxima expresión de felicidad como tal, donde me siento 100% feliz, apacible, me siento muy lleno de mucha Claro. buena vibra, mucha buena energía. No, es que uno cuando uno tiene la cancha, como que la busca, ¿no? No, es increíble lo que uno siente dentro del rectángulo de juego es Claro, algo inexplicable. Uno es muy feliz dentro del campo de juego y obviamente eso se ve reflejado en la hora y 40, hora y 50 de entrenamiento como tal. claro. Yo siempre le digo a todos mis compañeros que están en fútbol, que están activos, bueno, hay muchos que están inactivos también, pero por cuestiones de circunstancias de la vida que nos toca. Pero siempre le digo a los que están activos, le digo, cuando estén en una cancha, siempre es una bendición el poder compartir todo con tu conocimiento, la química que se genera, el aprendizaje que se vive en una cancha es extraordinario. Sí, ese feedback que existe dentro del campo de juego en la semana de entrenamiento es muy impresionante. Obviamente, como usted mismo lo dice, también hablo con muchos entrenadores que hoy en día están dentro en el ámbito profesional y siempre llegamos a esa conclusión, que esa es nuestra mejor zona de confort en el mundo. Nos sentimos felices, nos sentimos realmente llenos y completos como tal. Claro, y vale para el jugador también. Yo siempre digo al jugador, mira, valore el estar sano, valore el jugar, porque después fíjate lo que pasa cuando se lesiona, que el ligamento cruzado o menisco, que tienen que estar 2 o 3 meses por fuera, van y le dicen, profe, tiene razón usted lo que dice que el no poder jugar, no poder estar activo. Se siente uno incompleto. Obviamente como jugador, me imagino que llegan a ese punto de sentirse incompletos. Como entrenador también, incluso usted perfectamente lo debe saber que cuando uno no está en un campo profesional, se siente un poco incompleto, pero obviamente uno lo complementa con la etapa formativa, como en su caso y como en mi caso también. Claro. Checho, ¿qué te dejó el curso pro que realizamos bueno, ahorita con la federación? Mira, de verdad que como se lo comenté la otra vez a usted, de verdad que bastante impresionado, un curso del cual necesitábamos mucho, tenemos como 10 11 años que no se realizaba una capacitación de alto rendimiento como este y con un personal que capacitador bastante completo, el cual me dejó muchas enseñanzas con respecto a lo que habíamos comentado previamente, ese feedback que existía entre el jugador y entrenador, el cual nosotros le damos todas las respuestas a todas las preguntas. Entonces ya uno entiende y comprende que el jugador también tiene que tener esa capacidad resolutiva de decidir y de opinar sobre cualquier tarea. Entonces uno como entrenador tiene necesariamente que darle todas las respuestas a todas las preguntas que se susciten
dentro de una tarea o dentro de un entrenamiento como tal. Sabes que esa respuesta que tú me estás dando, yo la voy a fortalecer porque uno la lee en los manuales, la tiene, el caso de la reflexión, el de hacerle pregunta al jugador, ¿qué viste? ¿Cómo sentiste el trabajo? ¿Qué piensas de tal dinámica? Porque lo he hecho últimamente en los últimos talleres y cursos y se lo estoy explicando a los entrenadores que han estado en los cursos y cómo los niños van respondiendo, faltó dinámica, faltó velocidad, faltó que el compañero mostrara la línea de pase. Cuando los niños empiezan a hablar de lo que están escuchando de los entrenadores, porque yo los primeros ejercicios los hago, los muestro yo, pero hablo en términos técnicos, muestra línea de pase, busque los espacios, los niños rápidamente captan y bueno, al cerrar el día de trabajo, yo le digo a los entrenadores, mira que los niños ya le están respondiendo a uno con información técnica, o sea, lo estamos haciendo partícipe de la comprensión del juego. Sí, correcto. Incluso estás ampliando su léxico como tal y la manera de entender el fútbol a nivel profesional. Y eso es lo más importante porque está existiendo ese intercambio de información de entrenador a jugador e incluso nosotros los entrenadores aprendemos mucho de los jugadores en la etapa formativa también. Soy un entrenador que no me cierro nunca a aprender algo de un jugador juvenil porque realmente considero que también nos puede sumar mucho. Y ese intercambio de reflexiones, como usted lo llama, una de las cosas bastante llamativas que me dejó este curso, el cual de verdad que me pareció excelente por parte de todos aquellos que estuvieron implicados. De verdad que fue bastante completo. Aparte de eso, me dejó muchas enseñanzas con respecto a la planificación, con respecto mucho a la periodización táctica, la cual respeto también mucho esa metodología de trabajo como tal. Y de verdad que bastante complacido por esa chance de ver en este curso. No, y lo otro fue, lo que tú hizo importante es que nos volvimos a ver todos dentro de una mesa de trabajo, a compartir, nos ayudamos todos dentro de los trabajos prácticos. Nos hacía falta también ver ese lado humano nuestro, de cada uno en una mesa, almorzar, tomarnos un café, compartir ideas, y creo que eso pues, humanizó también más el gremio de entrenadores, el grupo, para saber que estamos todos apoyándonos siempre. Sí, de verdad que es un grupo bastante humano, un grupo bastante unido, porque es un grupo que ya viene trabajando, venimos haciendo los cursos hace como 3, 4 años por parte de la federación. Obviamente varias personas también se sumaron nuevas a esta camada, a esta corte. Y de verdad que sí, el intercambio de ideas, el intercambio de maneras de pensar, de trabajar, obviamente van sumando y complementando la idea que uno tiene como trabajo, como Claro. trabajador. Mira, Checho, nuevamente, ¿qué, qué recomendación le das a los entrenadores sobre el jugador en ese proceso formativo en cuanto a la planificación? Primero y principal ante esta situación actual mundial de esta generación que lastimosamente sabemos que está muy arraigada o muy enfatizada en los aparatos celulares, en todas esas redes sociales, han generado cierta inseguridad en ellos. Obviamente muchos niños llegan al entrenamiento, obviamente con problemas, tanto en colegio y ese tipo de cosas como tal. Y lo primero que uno le tiene que recomendar a un entrenador es que se preocupe por la persona, por la persona. Después viene el jugador. Uno preguntar al jugador, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo están las cosas en tu casa? Porque si un jugador, el fútbol yo considero que es muy emocional. Si tú estás bien en tus emociones, vas a rendir al 100%. Si tú tienes un problema en tu casa, tienes un problema que te aqueja, pues obviamente dentro del campo de juego es un factor distractor, pero realmente no va a dejar el 100%. Lo primero que yo le recomendaría a los entrenadores es eso, preocuparse por la persona, indagar al jugador, ver cómo es su estado de ánimo, ya posteriormente a eso, tratar de hacer así como estamos hablando usted y yo, una reflexión al jugador, qué se siente cómodo, qué no se siente cómodo, porque al final ellos son los protagonistas del juego y obviamente tiene que estar bien asentadas todas sus emociones y donde ellos se sientan realmente felices. Yo creo que ese es otro cambio que hemos ido aprendiendo en el tiempo, porque anteriormente veíamos solo al jugador y no observamos el aspecto emocional en ese caso, de ese contexto que tiene que estar bien. O sea, si no está bien de acá, en la forma de reflexionar, de pensar, pues lógico que no va a estar bien en la forma de tomar decisiones. Mira, Checho, bueno, ya nos quedan 5 minutos. Agradecido por tu atención. Si tiene que dejar otro mensaje, aquí te dejo abierto el Zoom para que aporte un poco más de lo que tiene en cuanto a esa idea de fútbol.
No, profe, agradecido por la oportunidad, como siempre se lo he dicho, admirador fiel de su manera de trabajar y de masificar la información. Espero y aspiro que prontamente se vea reflejado a nivel nacional todas esas enseñanzas que usted viene impartiendo en todos los campos del fútbol venezolano como tal. Y no, como siempre lo he dicho, somos un país el cual somos gente inteligente, somos gente capacitada y en el ámbito profesional del fútbol somos entrenadores muy capaces, somos entrenadores muy dotados, muy bien documentados y espero y aspiro que prontamente se nos abra la oportunidad de volver nuevamente a los campos de fútbol y obviamente también tratar de trascender a nivel internacional, que es lo que realmente nos merecemos nuestro fútbol venezolano como tal. Bueno, gracias, Checho. Muy calidad estos 45 minutos de, de información, de conversación. Hoy en la tarde coloco todo esto en las redes, empiezo a colocarlo en YouTube también, en el canal de YouTube, que lo vamos a dejar registrado. Y agradecido bueno, por conversar contigo, porque te considero un gran profesional del fútbol. Sé que personas como tú, tan valiosas, le suman a este medio y por eso te invité hoy a la reunión porque sé que vas a sumar a todo este trabajo que estamos realizando a nivel de construcción de fútbol. Un honor, profe, escuchar esas palabras y esas consideraciones que tiene usted para conmigo y bueno, de antemano muchísimas gracias por la invitación. Dale, abrazo, abrazo. Cuídense Abrazo, pues. profe. Bendiciones.